Les dije que iba a hablar sobre el problema del mal. ¿Por qué Dios permitió el mal en el mundo? Se podría formular la pregunta de varias maneras. Si el Dios creador es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? De hecho, la realidad del mal en el mundo es una de las justificaciones favoritas de aquellos que rechazan al Dios de la Biblia. Están ansiosos por hacer estas preguntas de mil maneras diferentes. ¿Cómo puede Dios ser santo y permitir que su creación esté dominada por la impiedad? ¿Cómo puede Dios ser perfectamente justo y ordenar la presencia de la injusticia? Existen varias maneras en las que esta idea particular se comunica de manera efectiva. Una de ellas es un silogismo, una serie de pasos lógicos como el Dios bíblico es amoroso, el Dios bíblico es omnisciente, el Dios bíblico es omnipotente, pero existe un mal masivo en el mundo. Por lo tanto, el Dios bíblico no existe. Es decir, quien permite este mal no puede ser amoroso, ni santo, ni omnipotente, ni omnisciente, y aún así permitir el mal. En la mente de muchos, esto pone a los cristianos en una esquina imposible. Muchos ven esto como si nos pusiera, podríamos decir, en el cuarto 40 en nuestra propia línea de 10 yardas. Y nuestra única opción es patear el balón. Y hay muchos cristianos que estarían de acuerdo con eso y tomarían Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Y patearían eso al territorio del oponente lo más lejos que pudieran. ¿Es eso lo mejor que podemos hacer cuando estamos presionados contra nuestra propia zona de gol teológica? ¿Patear Deuteronomio 9:29? ¿No hay algo mejor que eso en el libro de jugadas divinas? ¿No hay algún tipo de pase largo que podamos completar? Algo que no solo nos permita escapar de la derrota, sino garantizar la victoria? Creo que sí. Creo que las Escrituras nos dan una respuesta, y sin vacilar podemos conocer esa respuesta. Podemos entender esa respuesta y podemos encontrar satisfacción inmediata en esa respuesta. No es suficiente simplemente decir, las cosas secretas pertenecen al Señor. Lo que equivale a decir, no sabemos. Dios no nos dice. Dios no le dijo a Adán y a Eva, ¿por qué permitió que esa serpiente estuviera en el jardín? Y no les dijo por qué le dio a esa serpiente la capacidad de hablar. Ni Dios le dijo a Job por qué desató la calamidad, la enfermedad, el desastre, la muerte y a Satanás en su vida. Y cuando Job trató de obtener una respuesta de Dios, nunca le dijo por qué. Entonces, ¿no es eso lo mejor? Simplemente decir que realmente no sabemos, las Escrituras no nos lo dicen. Esa sería la mejor respuesta si las Escrituras no nos lo dijeran. Si esa fuera honestamente la situación, y dijéramos que no tenemos una respuesta bíblica, está bien. Pero sí tenemos una respuesta bíblica. Y esto abre, para nuestro pensamiento, una categoría completa de verdad teológica que se llama teodicea. 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 Proviene de dos palabras griegas. Theos, que significa Dios, y dike, que es la raíz de las palabras que significan justicia, rectitud o justo. Una teodicea es una explicación de cómo Dios puede ser justo o cómo Dios puede ser recto. Es una defensa de la justicia de Dios frente a la presencia del pecado generalizado. Y así quiero darles lo que creo que es una teodicea bíblica, una defensa bíblica de por qué Dios, que es santo, que es amoroso, que es omnisciente, que es omnipotente, ha permitido que el mal domine su creación. Así que voy a armar mi propia pequeña serie de puntos lógicos. Número 1. El mal existe. El mal existe. Esto no tiene mucha discusión. Es incontrovertible, a menos que seas un defensor de la ciencia cristiana. Fue Mary Baker Eddy quien básicamente desarrolló lo que se llama la ciencia cristiana. La enseñanza de la ciencia cristiana es esta. Todo mal es una ilusión. Toda enfermedad es una ilusión. E incluso la muerte es una ilusión. La ciencia cristiana es en realidad como los grape nuts. ¿Alguna vez has comido grape nuts? No sé por qué los llamaron así. No son uvas y no son nueces. Y la ciencia cristiana no es ni cristiana ni científica. Pero suena impresionante.
La respuesta no es jugar un juego metafísico ridículo para decir que algo no existe, cuando claramente sí existe. El mal existe, existe aparentemente, manifiestamente, masivamente, de manera dominante en nuestro mundo. Y hay varias categorías en las que el mal existe. Déjame darte algunas. Existe el mal natural, que es impersonal, externo, físico, temporal, en forma de enfermedades, desastres, catástrofes, las cosas que vienen del mundo físico, la creación maldita, desde las pequeñas bacterias hasta las olas gigantes, desde los virus hasta los volcanes. Todo el mundo natural está marchito por cosas malas, cosas que te hacen enfermar, cosas que te hieren, cosas que te matan. Y los seres humanos, desde la caída, han vivido a merced de la corrupción física. Todo lo que tienes que hacer es volver al libro de Génesis, y no mucho después de la caída viene el diluvio, que básicamente es un desastre natural masivo, ordenado, creado y ejecutado por el mismo Dios, que ahoga a toda la raza humana, con excepción de 8 personas. Existe el mal natural más allá del diluvio, incluso hasta el día de hoy. Rara vez pasa un día sin que escuchemos de alguien, o de algún grupo, o de una gran cantidad de personas muriendo en algún tipo de desastre natural, o alguna plaga, o alguna enfermedad que recorre la vida de las personas. Mal natural. En segundo lugar, existe el mal moral. El mal moral es personal, a diferencia del mal natural, que es impersonal, es interno, es espiritual, es maldad, pecado, transgresión, iniquidad, cualquier término que desees usar para ello. Es una inclinación, es una disposición, es una actitud, es un curso de pensamiento, palabra y conducta que domina a la raza humana. De modo que, como dice la Escritura, nadie es bueno, ni siquiera uno. La Escritura dice que todos los pensamientos del corazón humano son solo maldad continuamente. La Escritura dice que es del corazón de donde concibe la lujuria y produce el pecado, y de ese pecado viene la muerte. La Biblia nos dice que la sociedad está dominada por la corrupción, y no es un desastre lo que nos mata. Un desastre puede matarnos. Pero si evitamos todos los desastres y todas las enfermedades, aún moriremos, porque la paga del pecado es muerte. La corrupción llega a cada ser humano, impacta cada vida, cada relación. Toda la humanidad está compuesta por pecadores. Nadie está exento. Y todos los pecadores inmorales chocan entre sí en familias y amistades disfuncionales, en rivalidades, asociaciones y naciones. El choque de corazones malvados, egoístas e inmorales llena al mundo de un desastre tras otro. Luego, en tercer lugar, existe el mal sobrenatural. El mal sobrenatural. Este es el mal que básicamente es perpetrado por demonios, ángeles caídos. Los asociados de Satanás, el número de los ángeles que cayeron del cielo con Satanás, se indica en Apocalipsis 12 como 1/3 de los ángeles, dejando 2/3 restantes como ángeles santos, 1/3 ha caído. Satanás es uno de esos, y el mundo entero, 1 Juan 5:20, dice, yace en el seno del maligno. Estos seres viles son tan antiguos como la creación. Son completamente malvados. No hay nada en ellos que sea bueno en absoluto. Hay 10,000 veces, 10,000 y min de ellos. Practican su maldad a nivel angelical y también a nivel humano. La situación empeorará en el futuro cuando Dios los arroje todos a la tierra en el tiempo futuro de la tribulación. Satanás, quien los lidera, tiene en este tiempo autoridad temporal sobre el sistema del mundo. Él tiene una soberanía temporal y delegada en este mundo, de modo que incluso como creyentes no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de la oscuridad y autoridades en las alturas que son malvadas. Hay una lucha espiritual masiva ocurriendo en este sistema mundial, llevada a cabo por demonios. Ellos tienen el poder de seducir y engañar a la humanidad contra Dios, contra el Evangelio y contra las Escrituras, y de llevar a las personas más y más profundo en inmoralidad e iniquidad. Y luego hay otra categoría de mal, el mal eterno, en una palabra, el infierno.
Las personas que van al infierno, la mayoría de la raza humana, serán eternamente malvadas, eternamente malvadas. El gusano no morirá, el fuego no se apagará, el remordimiento no terminará, el juicio no cesará, el castigo no será mitigado. Recientemente, uno de los pastores populares en América que ha liderado un gran movimiento de crecimiento de iglesias, dijo que el infierno, en su opinión, es como fallar el último tiro de 3 puntos en el último segundo para perder el juego, y así pasarás la eternidad sintiéndote mal por haber fallado ese tiro. Esa no es una visión bíblica del infierno. Es castigo, es maldad desenfrenada y sin restricciones, y una conciencia acusadora completamente informada. Sí, existe el mal, y no existe un mal marginal ni un mal mínimo. Existe un mal omnipresente y dominante. Y creo que se puede decir que el mal tiene una especie de dominio secundario en toda la creación. Afecta todo. Afecta a la creación natural, la creación sobrenatural y la creación humana y personal. Así que comenzamos con lo obvio. Lo admitimos. No lo negamos. Cualquiera que lo niegue es un absoluto tonto. El mal es masivo. El mal está fuera de control. El mal está arraigado. Es sistémico. Está en todas partes, todo el tiempo, manifestándose en todos. Ahora pasemos al siguiente factor en nuestro razonamiento. Primero, el mal existe. Segundo, Dios existe. Dios existe, y solo existe un Dios, y Él es el Dios revelado en las Escrituras, el único verdadero y viviente Dios, el Dios de la Biblia. Y Él es exactamente el Dios que las Escrituras dicen que es, ya que la Biblia es su revelación propia. Él es como la revelación de las Escrituras lo describe. Él es todopoderoso, Él es todo sabio, Él es amoroso y Él es absolutamente santo. Sí, Él es santo, sí, Él es amoroso. Sí, Él es omnipotente, es decir, todopoderoso y omnisciente, todo sabio. Él controla absolutamente todo. La Biblia nos dice que Dios existe y que no existe nada que Él no haya ordenado. Nada ocurre que Él no haya ordenado. Todo es diseñado por, ordenado por y controlado por Dios. Ese es el testimonio bíblico. Permítanme recordarles esto. Primera Crónicas 29, 11, 12. Tuya, oh Señor, es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Señor. Tú eres exaltado sobre todo. Tú reinas sobre todo. Y en tu mano están el poder y la fuerza. Y en tu mano está hacer grande, dar fuerza a todos. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él ha hecho todo lo que le ha placido. Daniel 4:5. Él hace conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y ninguno puede detener su mano o decirle, ¿qué haces? Las Escrituras afirman repetidamente la soberanía de Dios sobre todo. La soberanía de Dios es absoluta, irresistible e infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, simplemente queremos decir que Él tiene derecho a estar a cargo de absolutamente todo, porque Él de hecho está a cargo de absolutamente todo. Por eso 1 Timoteo 6:15 dice, Él es el único soberano, el único monarca. En Apocalipsis 4:11 leemos, Digno eres, oh Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas es la frase clave. Todo encaja en el placer de Dios. Todo está para agradar a Dios. Proverbios 16:4. El Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo, incluso al malvado para el día del mal. Incluso al malvado para el día del mal. Escucha Deuteronomio 32:39. Ve ahora que yo soy Él, dice Dios, y no hay otro Dios fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O Éxodo 4:11. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién lo hace mudo, o sordo, o vidente, o ciego? ¿No soy yo el Señor? O Salmos 105:16, Él llamó un hambre sobre la tierra. O 2 Reyes 17:25, no temían al Señor, por lo tanto el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Las Escrituras son muy claras en cuanto a que Dios está detrás de lo que clasificaríamos como cosas buenas
y lo que clasificaríamos como cosas malas o malas. Dios creó de su propia libre elección, sin influencias. Dios creó todo lo que existe, ordenó todo lo que existe. Y en 2 Samuel 10:12 dice, el Señor hace lo que a Él le parece bien. El Señor hace lo que a Él le parece bien. Escucha Salmo 33, 9-11. Él habló y fue hecho. Él mandó y se afirmó. El Señor anula el consejo de los gentiles. Él hace que los designios de los pueblos no tengan efecto. El consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón para todas generaciones. O Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino gobierna sobre todo. O Isaías 14:27. El Señor de los ejércitos ha determinado, ¿y quién lo deshará? Su mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? O Isaías 46:9-10. Recuerden las cosas pasadas de antaño, porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie como yo, que declaro el fin desde el principio, y desde tiempos antiguos lo que aún no ha sido hecho, diciendo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que me complazca. 1 Samuel 2:6-8. El Señor mata y da vida, hace descender al sepulcro y hace subir. Hace pobre y hace rico, abate y exalta. O Amós 3:6. Si hay calamidad en la ciudad, ¿no la ha hecho el Señor? Dios controla absolutamente todo. No hay mal fuera de su plan. No hay mal fuera de su propósito. Él sabe todo lo que se puede saber que es conocible. Tiene poder absoluto para hacer todo lo que puede hacerse, lo que es posible. Eso es lo que dice la Biblia sobre Dios. Y en ese conocimiento perfecto, y en ese poder perfecto, y con esa santidad perfecta, y expresando su amor perfecto, Dios ordena todo. Esto nos lleva a una tercera conclusión. El mal existe, Dios existe, y este es el único Dios que existe. Tercero, Dios quiere que el mal exista. Dios quiere que el mal exista. Es inevitable. Vayan a sus Biblias por un momento a Isaías 45, y vamos a tener que avanzar rápidamente esta noche para cubrir este tema. Pero en Isaías 45 es importante llamar su atención a... Bueno, comencemos en el versículo 5, Isaías 45:5. Yo soy el Señor, no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me hayas conocido, para que los hombres sepan, desde el nacimiento hasta la puesta del sol, que no hay nadie fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. Esto queda bien establecido en esos dos versículos. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, que hace el bien y crea la calamidad. Yo soy el Señor que hace todo esto. Bajen al versículo 9. Ay del que contiende con su hacedor, del que es una vasija de barro entre las vasijas de la tierra. Dirá el barro al que lo moldea, ¿qué estás haciendo? O dirá la obra, no tiene manos. Ay del que dice a su padre, ¿qué engendras? Y a la mujer, ¿qué das a luz? Ninguna vasija puede decirle al alfarero qué hacer. Ningún niño recién nacido puede decirle a sus padres si quieren hacer o no, y tampoco puedes cuestionar lo que Dios hace. Y Dios claramente ha ordenado el mal. Ahora, en este punto, el pánico se apodera del corazón de los arminianos, no de los armenios, sino de los arminianos. Gran diferencia. El pánico se apodera del corazón de los arminianos. Ellos se quedan sin aliento aquí. Comienzan a tener palpitaciones. Las palmas de las manos sudan. Sus ojos se ponen en blanco. Comienzan a tener un ritmo cardíaco acelerado. ¿Qué? ¿Dios ha ordenado el mal? Ellos no niegan el poder de Dios. Lo afirman. No niegan su conocimiento. Lo afirman. Ni siquiera niegan que Dios debe ser glorificado al salvar a los pecadores. Pero el ataque de pánico les da porque no pueden dejar que Dios sea responsable del mal. Si quieres hacer que la teología arminiana o la teología contraria a la teología reformada o la contraria al calvinismo, ese tipo de teología que niega que Dios es soberano
y que la regeneración es completamente obra de Dios. Esa teología que dice que el hombre es soberano, es responsable de su propia vida, hace sus propias elecciones, se convierte en pecador por sí mismo, cree por sí mismo, ejerce la fe por sí mismo y se salva por levantarlo de sus propias botas. Eso se hace para acomodar la idea que está detrás de ese sistema, y esa es: no podemos hacer que Dios sea responsable del mal. Yo realmente creo que la teología arminiana en su mayor parte es un dispositivo para sacar a Dios de la culpa. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el resultado final es: Dios no es responsable del mal, tú lo eres. Eso realmente no ayuda porque ¿por qué Dios creó criaturas que serían responsables del mal, sabiendo lo que harían? Eso simplemente pone la responsabilidad de vuelta en Él. La forma popular hoy en día de que las personas en esa categoría que no quieren que Dios sea responsable del mal en el mundo, digan que o Él no tenía el conocimiento de que el mal estaba por venir, o no tiene el poder para lidiar con él. Una de las dos. O Él en su creación hizo todo perfecto y no sabía de la existencia futura del mal, por lo que esto lo sorprendió. O Él lo sabía, pero no tenía el poder para detenerlo. O Él limitó intencionadamente su poder para detenerlo por algún valor más alto. Ahora, esas son las cosas con las que tienes que lidiar en este argumento. O Dios no sabía, no tenía el conocimiento, o no tenía el poder. Eligió no usar el poder porque tenía algo aún más importante que el mal, algo de mayor valor en mente. Este tipo de críticas deberían liberar a Dios de la culpa, pero lo que hacen es reinventar a Dios. Reinventas a un Dios que no es todo sabio. Reinventas a un Dios que no es todopoderoso. Esa es la única forma de salir, y por eso existe ese tipo de teología. Pero sigamos con, digamos, el grupo 1. La idea de que Dios no tiene el conocimiento, que Él no tiene la información cuando crea, por lo que no sabe realmente lo que va a pasar. Esto encajaría en un sistema llamado teología del proceso. La teología del proceso es un grupo que ha reinventado a Dios como una deidad en progreso. Él no es el Dios de hoy lo que era ayer, porque hoy sabe más, porque hoy ha pasado más, y lo va descubriendo a medida que pasa. Esto también es lo que cree el teísmo abierto, que Dios está en proceso. Él no es ahora lo que solía ser. Ahora es mejor. El proceso realmente lo ha mejorado. Pero no es lo que será dentro de una semana, porque habrá más cosas que descubrirá a medida que la historia se desarrolle. Y con el desarrollo de la historia vino el desarrollo del mal. Y así, Dios queda fuera de la culpa porque simplemente no lo sabía. De hecho, llegarán tan lejos como para decir que Él esperaba lo mejor de Adán. Así que mucho por el pensamiento positivo, incluso en el caso de Dios. Él no es omnisciente, así que cuando apareció el mal, tuvo que idear el plan B, que fue la cruz. Bueno, ya se hacen una idea. Estas son personas que carecen de una verdadera y bíblica visión de Dios. También carecen de una visión de un Dios centrado, que exalta a Dios y que domina el universo. Ellos ven las cosas desde una perspectiva centrada en el hombre, y necesitan estar seguros de que Dios no viola ninguna de sus reglas. No puede ser cierto que Dios tenga tanto el conocimiento pleno del mal como el poder total para prevenirlo, y aún así permita que exista, porque eso significaría que Él lo ordenó. Si Él tenía el conocimiento completo y el poder total para lidiar con ello, y aún así existe, entonces Él lo ordenó. Eso es más de lo que un arminiano puede aceptar. O Él no tenía el conocimiento o no tenía el poder, por lo que tienes que reinventar a Dios. Hay personas que ni siquiera son tan sofisticadas, son simplemente personas de respuestas rápidas. Ya lo mencionamos antes. Preguntas, ¿de dónde vino el mal? Y responden, oh, vino de Adán y Eva. ¿De verdad? ¿Cómo se introdujo el mal en Adán y Eva? Bueno, sí es cierto, vino de la serpiente. Bueno, ¿cómo llegó la serpiente a un lugar donde pudo ser habitada por Satanás? ¿Y cómo llegó Satanás a ser Satanás quien tentó a la gente a hacer el mal? Bueno, vino del cielo, ¿no?
Entonces, ¿de dónde se originó el mal? ¿El mal se originó dónde? ¿En el cielo? Sí, el mal se originó en el cielo, en una rebelión angelical, justo bajo la nariz de Dios. ¿Crees que eso fue un shock? Entonces no tienes un Dios que sea absolutamente omnisciente. ¿Crees que Dios no pudo detenerlo una vez que comenzó? ¿No pudo ponerle fin en el momento? Entonces tienes un Dios que no es todopoderoso. No importa cómo lo manejes, si mantienes la doctrina bíblica de Dios, Dios es finalmente responsable de la existencia del mal. ¿Recuerdas al rabino Kushner en su libro Cuando las malas cosas le suceden a personas buenas? Muchas cosas están mal con ese libro. Lo que está mal con el título es que no hay personas buenas. Pero concedámosle su título. Cuando las malas cosas le suceden a personas buenas. Lo que hace es reinventar a Dios. Él reinventa a Dios. Dios no tiene el conocimiento y Dios no tiene el poder, así que no lo hagamos responsable de lo que no sabe ni puede manejar. Un escritor, Leibniz, vio este problema y dijo, Dios creó el mejor de los mundos que podría hacer. No podría haberlo hecho mejor. De verdad, el zoroastrismo, el maniqueísmo y otras filosofías antiguas decían que Dios tenía que lidiar con dos realidades coeternas e independientes, el bien y el mal, coeternas e independientes, siempre existentes. Bueno, ninguna de estas respuestas es adecuada. Todas estas respuestas provienen de personas que carecen de una visión fija de un Dios centrado en la realidad y tienen que abandonar una visión bíblica de Dios. Pero muchas de las personas que ofrecen este tipo de respuestas declaran su fe en la Biblia y en el Dios de la Biblia, pero esperan que el Dios de la Biblia sea arrastrado a un tribunal humano, un tribunal de la razón humana, para ser juzgado por una ley moral inferior a él mismo. Vaya, de alguna manera, Dios es un ser superior, pero tenemos una ley superior. Vamos a reconocer que Dios es el Dios eterno, pero vamos a hacerle responsable de nuestra comprensión de la justicia. Ahora, cuando resumimos todo esto, hay varias categorías en las que se pueden crear teodiceas. Déjenme darles algunas. Esto es una pequeña clase de seminario, amigos. Agárrense. La primera categoría es metafísica. Es decir, el mal es inevitable. Es un corolario del bien. Es necesario. Es el yin y el yang. Es un opuesto necesario de algo. Existe de acuerdo con la misma metafísica de su existencia. El opuesto también puede existir. No es que Dios haya creado el mal. No es que Dios haya ordenado el mal. Es que el mal existe porque el bien existe. Es simplemente una negación. Es simplemente una privación. Es la ausencia del opuesto. Si tienes una infinitud, tienes una finitud. Si tienes un bien, tienes un mal. Hay algo de verdad en eso, hasta cierto punto metafísicamente. También hay un enfoque más teológico de esa idea metafísica, y es esto, que como Dios creó a la humanidad buena, existía la posibilidad de que el mal estuviera dentro de esa creación, y el hombre, al ejercer su voluntad, eligió el mal. Así que, en realidad, no vino de Dios, vino del hombre. En realidad, no vino de Dios, vino de Lucifer, quien hizo la misma elección en el cielo. Ese fue el argumento de Agustín y Tomás de Aquino en tiempos antiguos. Y hay verdad en eso. Está la santidad de Dios y la pecaminosidad de la criatura. Pero deja demasiado en manos de la inevitabilidad metafísica. Y plantea la pregunta, si el bien existe y el mal entonces debe existir, ¿es eso perpetuamente cierto? Y cuando lleguemos al cielo y a la nueva tierra, porque eso es un bien eterno y perfecto, siempre estaremos mirando hacia la posibilidad del mal nuevamente porque es una necesidad metafísica. Hay un segundo tipo de teodicea. Dejemos de lado el enfoque metafísico de la teodicea y introduzcamos la teodicea autónoma. Un número de personas entra en esta categoría para desarrollar sus teodiceas. Esta es la categoría que sugiere que la causa del mal es el abuso del libre albedrío. Y de nuevo, volvemos a nuestros amigos arminianos. Este es el abuso del libre albedrío. Y básicamente dice esto.
El mayor bien para Dios es el libre albedrío. El libre albedrío prevalece sobre todo en la escala de valores de Dios, incluso sobre el mal. Dios podría haber prevenido el mal, pero Él quería que existiera el libre albedrío. Y cuando permitió que existiera el libre albedrío, por lo tanto, el mal existe, porque esas criaturas libres y autónomas eligen el mal. Y dado que el libre albedrío es más importante como una realidad que eliminar el mal, entonces el mal existe. El mal existe porque Dios exalta el libre albedrío. El libre albedrío prevalece sobre el mal en la escala de valores de Dios, de modo que Dios tuvo que permitir la posibilidad del mal para preservar la autonomía más preciada, lo que lo protege de la injusticia. Nuevamente, la conclusión final es que no se puede hacer responsable a Dios de nada, por lo que el mayor bien en la creación es el libre albedrío. Los ángeles tienen libre albedrío, al menos inicialmente. Los seres humanos tienen libre albedrío. Ellos toman decisiones. Ese es el bien superior. Ese es el valor más alto para Dios, incluso si eso significa que el pecado y el mal existen. Los seres humanos deben tener la libertad autodeterminada para actuar. Si Dios actúa como causa primaria de las decisiones de las personas, entonces no serían libres. Si Dios decidiera, serían coaccionados y forzados, lo que violaría su voluntad, y eso es lo que debemos evitar, una voluntad completamente libre. Es el bien más alto. Esto nuevamente saca a Dios del lío, al menos parece así a un nivel superficial. Pero una vez más, esto requiere reinventar a un Dios. Escuchen esto, que valora tu voluntad sobre la suya. Esto es inventar a un Dios que valora la voluntad de cada ser humano sobre la suya propia. Y ese no es el Dios que acabo de leer en las Escrituras. Y de todos modos, si Dios sabía que las personas elegirían el pecado y el infierno, ¿por qué las creó de todos modos? ¿Y por qué diseñó el libre albedrío? Él podría haber decidido cuál era la virtud más noble. ¿Por qué hacer que el libre albedrío exista si va a terminar así y luego tendrás que recurrir al plan B solo para recuperarte del ejercicio de estas innumerables voluntades libres? Así que puedes ver que una teodicea autónoma, como categoría, tiene que negar la participación directa de Dios tal como Él es revelado en el Antiguo Testamento. ¿No sabe Él lo que las personas van a hacer? ¿O es más importante darles la libertad de hacerlo que la presencia del mal? Si Dios tiene tanto conocimiento como poder, entonces Él tuvo que dar a los hombres el libre albedrío desde el principio. Y Él sabía exactamente lo que harían con Él, y aún así lo dio. Por lo tanto, al final, tuvo que ordenar el mal. Esto no resuelve ningún problema, salvo disminuir la gloria de Dios. Diseñar un Dios con conocimiento limitado, diseñar un Dios con poder limitado, diseñar un Dios que está más preocupado por la voluntad de cada ser humano que por la suya propia. Es diseñar un Dios que no es el Dios bíblico. Si Dios no tiene control total sobre el mal, si no lo ha ordenado, escuchen, y si no lo tiene bajo control total en cada milésima de segundo de la historia, entonces este universo está fuera de control en el punto más crucial. Si Dios no tiene control total sobre esto, entonces ¿cómo y cuándo adquirirá el conocimiento y el poder para ponerlo bajo control? Y yo les preguntaría esto, ¿preferirían tener un Dios tratando de obtener control sobre el mal, o un Dios completamente en control de él? Escojan lo que prefieran. Pero el Dios de la Biblia está en control total del mal para sus propios propósitos. Realmente es herejía decir que el mundo está lleno de mal fuera de un plan y propósito predeterminado por parte de Dios, que está mucho más allá de las decisiones al azar de las personas. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? El mal existe. Dios existe. Dios quiere que el mal exista. Él no lo creó. No pudo haberlo creado, pero no lo impidió. Él lo ordenó. Él lo quiso. Aquí viene, escuchen con atención, porque Él tenía un propósito para ello. Él tenía un propósito para el mal. ¿Cuál es ese propósito que Dios tenía para el mal? Antes de responder a esa pregunta, y esa es la cuarta en nuestro pequeño esquema,
Déjenme leer la Confesión de Westminster de los años 1700. Algunos grandes teólogos y eruditos bíblicos la redactaron. Escuchen con atención. Dios, desde toda la eternidad, por el más sabio y santo consejo de su propia voluntad, libre e inmutablemente ordenó todo lo que acontece. No obstante, de tal manera que ni Dios es el autor del pecado, ni se ejerce violencia sobre la voluntad de las criaturas, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. La maldad procede únicamente de la criatura y no de Dios, quien, siendo el más santo y justo, no puede ser el autor ni el aprobador del pecado. Pero, dice la Confesión de Westminster, todo lo que Dios decreta y todo lo que Dios provee para que ocurra, todo es para alabanza de su gloria. Y lo acertaron. El motivo por el cual Dios ordenó el mal es para la alabanza de su gloria. Déjenme hacerles una pregunta sencilla para ayudarles a responder la gran pregunta. ¿Es Dios más glorioso debido a la existencia del pecado o menos glorioso? Es una pregunta bastante fácil de responder, ¿verdad? Esa es realmente la pregunta última. A lo largo de toda la eternidad, ¿recibirá Dios más gloria de sus criaturas porque existió el pecado o menos? Y amigos, eso es lo que realmente importa, la gloria eterna de Dios. Así que estamos en la cuarta conclusión y estamos en la línea de 10 yardas y estoy sacando la jugada ganadora y vamos por el sexto para la victoria. Vayan a Romanos 3 y quiero que sigan conmigo un poco. No puedo tomarme el tiempo para desarrollar todo esto, pero les voy a dar un buen comienzo. Ojalá pudiera darles más contexto, pero no tenemos tiempo. Pero vamos a ver el capítulo 3, versículo 5. Declaración inicial. Pero si nuestra injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿qué diremos? Agarren esa frase. Nuestra injusticia demuestra la justicia de Dios. Y Pablo usa el primer verbo de una serie. Este en particular es sineistemi, traducido como demuestra, en la nueva versión estándar americana. Es un verbo que significa revelar, mostrar, poner de manifiesto. Nuestra injusticia demuestra la justicia de Dios. Otra forma de decirlo sería, ¿realmente entenderías la justicia de Dios si no entendieras la injusticia? ¿No hay algo que se gane con el contraste? Pablo ha estado mostrando que Dios es fiel a sus promesas a Israel, y su pecado y su incredulidad no pueden alterar el pacto de Dios. No pueden alterar la fidelidad de Dios. Dios es justo. Dios hará lo que dijo para Israel. Y la injusticia de Israel incluso no hace daño a la justicia de Dios ni a su gloria, como muestra Pablo. Entonces, en un caso particular, con respecto a Israel, su injusticia solo hace que la justicia de Dios sea aún más gloriosa. Y en general, la injusticia solo hace que la justicia sea más maravillosa. Y así, Dios, al permitir la injusticia, está demostrando su justicia. Aquí viene esa palabra, demuestra otra vez. Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entenderíamos la justicia sin la injusticia? ¿Entenderíamos el amor sin el pecado? ¿Entenderíamos el amor de Dios en Cristo hacia nosotros si no entendiéramos cuán pecadores, indignos y miserables somos? ¿Entenderíamos la importancia del sufrimiento de Jesucristo en la cruz por nosotros? En absoluto. La cruz es la máxima demostración del amor de Dios. Es una enorme exhibición del amor de Dios en el contexto del pecado. El hecho de que seamos pecadores, de que seamos enemigos, permite que Dios muestre su amor de manera visible. Así que Pablo dice que Dios demuestra su justicia en un contexto de injusticia. Dios demuestra su amor en un contexto de odio entre enemigos. Vayan al capítulo 9. Aquí de nuevo, los traductores de la versión NAS nos han ayudado al usar la palabra demuestra. Esta vez el verbo es endaknami, que es un sinónimo de sineistemi, y significa lo mismo. ¿Qué pasaría si, versículo 22, Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a dar a conocer su poder, tuvo mucha paciencia con los vasos de ira preparados para destrucción? Y lo hizo para que pudiera dar a conocer, hay un sinónimo de demostrar otra vez, fanero,
las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora sigan esto. De nuevo vemos que Dios permite que el pecado ponga a la vista, ponga en demostración su ira. ¿Qué pasaría si, aunque dispuesto, por favor, dispuesto, estaría mejor traducido como determinando? ¿Qué pasaría si Dios, determinando demostrar, mostrar, exhibir abiertamente su ira y dar a conocer su poder, tuvo mucha paciencia con los vasos de ira preparados para destrucción? Escuchen esto. Dios permitió que el mal pusiera en exhibición su justicia. Dios permitió que el mal pusiera en exhibición su amor. Y Dios permitió que el mal pusiera en exhibición su ira. Eso es lo que dice el versículo 22, para demostrar su ira. Y al hacer eso, mostró su santidad. ¿Conoceríamos a Dios como lo conocemos sin el pecado? Por supuesto que no. ¿No sabríamos que Él es tan justo como lo es, tan amoroso como lo es, y tan santo como lo es? Dios permitió el pecado para poder mostrar su ira, su santa ira contra el pecado, su juicio sobre los pecadores. Sin pecado no hay demostración de justicia, no hay demostración de amor y no hay demostración de santidad. Dios soportó el pecado. Me encanta la manera en que está formulado. Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Fue algo que Dios tuvo que soportar. Su naturaleza santa tuvo que soportarlo. Lo soportó pacientemente para que al final pudiera mostrar su ira y todo su poder eterno. Pero no solo su ira, versículo 23, y lo hizo para que pudiera dar a conocer. Podríamos traducir esto también como demostrar las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, para mostrar su misericordia. Dios también quiso dar a conocer, gnorizo, mostrar su misericordia sobre los vasos que Él preparó de antemano para gloria. Eso es la elección. Sin pecado no hay misericordia, no hay gracia, no hay perdón, no hay salvación. Pero es naturaleza de Dios manifestar su justicia, mostrar y manifestar su amor, mostrar y manifestar su ira, y mostrar y manifestar su gracia y su santidad. Escuchen. La razón por la cual Dios ordenó que existiera el mal fue por el bien de su gloria, para que por siempre y para siempre los santos ángeles y los santos redimidos le den gloria al comprender plenamente todos sus atributos. Antes del pecado, Dios no era adorado plenamente por su justicia, frente al contexto de la injusticia. No era adorado, ni podría ser adorado plenamente por su amor, hasta que Él demostró el tipo de amor que ama a los enemigos rebeldes y pecadores. No era adorado plenamente por su santidad hasta que su ira mostró cuánto odiaba el pecado. Y no era adorado por su gracia hasta que mostró el perdón y la misericordia a los elegidos. En cada caso, hay una gran revelación de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Para mostrar su gloria. Pablo nos da una ilustración de esto. Regresen al versículo 17, una ilustración. Y la toma del Éxodo capítulo 9, versículo 16. Porque las Escrituras dicen a Faraón, y aquí viene la ilustración perfecta, para este mismo propósito te levanté. Vaya, Dios levantó a Faraón. Dios está a cargo del hecho de que Faraón naciera, creciera en una familia real, ascendiera al trono de Egipto, fuera el gobernante sobre los exiliados hijos de Israel, y luego hiciera que su vida fuera insoportable, y luego vinieran las plagas, y luego todo lo que siguió, el éxodo y el ahogamiento de Faraón y todo su ejército. ¿Dios lo levantó? Sí. Para este propósito te levanté, y aquí viene nuestra palabra nuevamente. ¿Para hacer qué? Para demostrar mi poder en ti. Y fue el poder de juicio, y fue el poder de salvación, la Pascua, el Cordero sacrificado, la sangre en los postes de la puerta. Esa es la mayor representación del Antiguo Testamento de la salvación, ¿verdad? Te levanté para mostrar mi ira y para mostrar mi gracia. ¿Por qué Dios? Fin del versículo 17. Para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Al final, Dios hace todo para su propia gloria, y Él ha sido glorificado en toda la tierra por su pueblo, y lo será en la tierra milenial, y en el nuevo cielo y la nueva tierra.
El mayor bien, queridos, es la gloria de Dios. El mayor bien es la gloria de Dios. Y si no entienden eso, entonces no tienen una visión del mundo centrada en Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Regresen al versículo 15 o al 14. ¿Están luchando con esto? ¿Ven que no parece justo? Versículo 14. ¿Qué diremos? ¿Hay injusticia con Dios? No, 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 no. No podemos acusar a Dios de ser injusto. Él tiene el derecho de hacer lo que quiera. Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Tendré compasión de quien tenga compasión. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 18. Por lo tanto, Él tiene misericordia de quien Él desea y endurece a quien Él desea. Me dirás tú entonces, ¿por qué aún encuentra culpa? ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿Vas a discutir con Dios? ¿Vas a debatir el punto de que Dios hizo lo que Él quiso hacer? Y Él vuelve a lo que leímos antes, versículo 21 de los Salmos. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para uso común? ¿Estás olvidando quién está a cargo? Y lo hizo todo. Versículo 23, para que pudiera dar a conocer las riquezas de su gloria. No hay otra explicación. Me recuerda a Job, ¿no te parece? Job tuvo todos esos problemas que Dios permitió que llegaran a su vida. Satanás bajó, mató a toda su familia, excepto a su esposa, que era un dolor. Le dijo que maldijera a Dios y muriera. Le quitó todo lo que poseía, le dio todo tipo de enfermedades, y luego le dio unos amigos tontos que le dieron malas respuestas, mala teología, que solo fueron valiosos mientras permanecieron en silencio durante 7 días. Pero en cuanto abrieron la boca, toda la sabiduría se fue. Estaba completamente solo, tratando de entender lo que estaba pasando. Y quería una respuesta de Dios, porque no le parecía justo, no le parecía correcto. Y finalmente Dios le habló en Job 38. El Señor respondió a Job desde el torbellino. Job 38. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Qué introducción? ¿Escucho a alguien murmurar allá abajo? Ponte como hombre y yo te preguntaré. Tú me instruyes. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Es decir, si necesitara un consejo tuyo, te lo habría pedido. Creé todo sin ti. Dime si tienes entendimiento. ¿Quién midió sus dimensiones, ya que lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella la línea? ¿Dónde fueron hundidos sus cimientos? ¿Quién puso la piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría? ¿Quién cerró el mar con puertas y cuando se derramó salía del vientre y puso una nube por su vestido y densa oscuridad por su faja? El lenguaje es riquísimo. Versículo 12. ¿Alguna vez has dado órdenes a la mañana? ¿Has hecho que sepa su lugar el alba? ¿Has entrado en los manantiales del mar? Versículo 16. ¿O has caminado en los rincones del abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la oscuridad profunda? ¿Has entendido la extensión de la tierra? Dime si sabes tanto. Wow, esto es lo que yo llamo hablar con dureza. Entonces, Job, ¿dónde está el lugar donde mora la luz? ¿Cuál es la fuente de la luz? ¿De dónde viene la luz? Y por cierto, versículo 25, ¿quién ha cavado un canal para el torrente, un camino para el rayo, para hacer llover sobre la tierra sin gente? Puedes atar, versículo 31, la cadena de las Pléyades y soltar los lazos de Orión y guiar la constelación en su temporada y conducir la osa con sus cachorros. ¿Puedes manejar todos los cuerpos en movimiento en el espacio? Puedes mandar las nubes, versículo 34, y decirles qué hacer con el agua. Déjame hacerlo más simple. Versículo 1, capítulo 39. ¿Sabes la hora en que las cabras monteses paren? ¿Puedes contar los meses que cumplen, o sabes el tiempo en que paren? ¿Y quién ha soltado al asno salvaje? ¿Y quién ha desatado los lazos del asno veloz? Es simplemente asombroso. Esto es solo hablar con dureza. No tienes derecho a cuestionarme. Capítulo 40, versículo 1.
El Señor le dijo a Job, ¿peleará el que censura con el Todopoderoso? Versículo 4. ¿Está bien? Job le dice al Señor, soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Ya terminó. Hablar con dureza es, yo hago lo que hago porque soy Dios. Hago lo que hago para mi gloria. Y Job lo entendió. Capítulo 42. Y tienes que ver el final de esto. Versículo 1. Job respondió al Señor y dijo, sé que tú puedes hacer todas las cosas. Afirmo que tú eres el Dios que las Escrituras dicen que eres y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? Por lo tanto, he declarado lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Esta es la respuesta correcta. No sabía ni lo que decía. Aquí estoy, hablaré. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Y luego me encanta esto. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Lo ves? Hablar con dureza y Job se rinde y dice, Dios, no tengo derecho a cuestionarte. Tú eres Dios y tienes todo el derecho de mostrar tu gloria a plena luz. Y el mal hace que eso suceda. Y pasaremos para siempre en la presencia de Dios, exaltándolo de maneras que nunca habrían sido posibles, si Él no hubiera permitido y ordenado, sin haberlo creado ni haber sido la fuente de él, el mal que temporalmente domina la creación. Y en su perfecto tiempo, todo terminará, y Él destruirá este universo entero, en un holocausto descrito por Pedro como los elementos derritiéndose con calor ferviente, y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, en la que solo existirá la justicia eterna. Pero por siempre y para siempre, le adoraremos con un entendimiento completo de la exhibición de su gloria.